Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿nos escuchan bien? Veo muchas caras conocidas, así que de la misma manera que ayer, les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por participar, por estar acá presentes. También muchas gracias a los participantes que hoy les toca compartir con nosotros y nosotras sus perspectivas desde ya. Y les cuento un poco, la invitación para hoy es a cuestiones técnicas, que mantengamos dentro de las posibilidades los micrófonos muteados, excepto cuando quieran compartir una pregunta, cuando quieran intervenir con algún comentario. Por supuesto que están invitadas e invitados a desmutearlos, pero para mantener la escucha generalizada, cómoda para todos y todas, mantengamos los micrófonos muteados, y si quieren, las cámaras disponibles para que podamos mantener cierto aspecto de calidez dentro de este espacio que busca constituirse como un conversatorio y como un compartir de determinadas perspectivas. Mientras terminan de ingresar las personas que están esperando y que se están sumando, nos presentamos en el nombre del Museo de Arte Moderno. Yo soy Laila Calantzopoulos, coordinadora del área de escuelas e instituciones educativas. Estoy junto con mi compañera Gabriela Uriotela, que vamos a hacer un poco la cara del día de hoy, pero este es un trabajo colectivo, junto con SOA, ACE, una escuela sustentable, TACMA por supuesto, y junto con el resto del museo, que también ha colaborado y nos ha ayudado a que estas jornadas sean posibles. ¿Cómo estamos? Sí, también explicamos que en este momento el museo está abierto, que ya se puede visitar para las personas que estén con ganas de venir a conocer o revisitar el museo. Y también estaría bueno, como hablamos de esta cuestión de las jornadas, que se llama Ensayar Otros Mundos, que está, bueno, Lai les va a contar, está inmersa en un eje particular, que es el eje que está guiando todas las actividades del museo. Exactamente, como les estábamos contando, les damos la bienvenida a la segunda jornada de Ensayar Otros Mundos, experiencias transformadoras en el arte y en la educación. El día de hoy está a cargo específicamente de SOA Arte Contemporáneo y ACE, que es el colectivo Arte como Educación. Y mañana recuperaremos lo visto en las 3 jornadas y estaremos también compartiendo algunas acciones propuestas por el Museo de Arte Moderno. Toda esta jornada se da en el marco de las semanas temáticas que ha llevado adelante el museo desde que comenzamos con este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para quienes no conocen el museo, estamos acá en Argentina, en Buenos Aires, emplazados. Mañana hablaremos más al respecto, pero porque hay gente de otros países, así que en ese sentido hemos tenido un largo tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, que de muy a poco se va levantando. Como decía Gaby, el museo está abierto y pueden venir a visitarnos quienes estén cerca, reservando su entrada en www.museomoderno.org. Pero estas semanas temáticas específicamente se llaman Basta, el arte frente a la crisis ambiental, y trata de pensar y reflexionar de manera colectiva cuál es el rol y de qué manera el arte ha colaborado a pensar, a reflexionar y a crear nuevos imaginarios en vinculación con la emergencia ambiental, que no es una novedad, pero que realmente toca nuestra puerta de manera evidente. Este es el contexto en el cual estamos hablando, este es el contexto desde el cual agradecemos las alianzas con quienes trabajan en estas cuestiones y vienen pensando de manera conjunta, más allá de nuestro territorio nacional específicamente. Así que desde este lugar le damos la bienvenida y esperamos que puedan conectarse también mañana y que este sea un espacio de disfrute y interés. Una última aclaración. Como esperamos que esto sea un conversatorio, el chat va a estar constantemente abierto y alerta, así que vamos a ir recuperando todos sus comentarios y todas sus preguntas e intervenciones a medida que podamos ir intercalándola con las palabras de las personas invitadas. Así que queda disponible el chat también si quieren hablar, o como personas con su voz específica nos pueden avisar y hola, quiero intervenir, y
vamos organizando de esta manera, moderando el encuentro. Paso a presentar también bueno, el encuentro de hoy, que se llama Por una sustentabilidad integral, educación, arte y construcción, y vamos a tener a las galerías SOA de arte contemporáneo y al colectivo ACE. SOA es un espacio de arte independiente uruguayo cuyo objetivo principal es apoyar el desarrollo y difusión de las manifestaciones artísticas contemporáneas. Desde su plataforma busca potenciar proyectos de corte sociocultural propios o ajenos con el fin de intervenir y accionar en el territorio y la comunidad. Está conformado por Vivian Honisberg, Ana Gota Ibarra y Marina García López. Y también está el colectivo ACE, Arte como Educación, que provee consultoría en la aplicación de procesos artísticos para innovación pedagógica, entendiendo esto como cuestionamiento, pensamiento crítico y resolución creativa de problemas sin limitaciones disciplinarias. Enfatizamos, bueno, el colectivo plantea que enfatiza en el pensamiento divergente y no lineal, como metadisciplina capaz de beneficiar cualquier ambiente de aprendizaje. Está conformado por Luis Camilser, María del Carmen González y Sofía Quirós. Les damos la palabra. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Marina, soy codirectora de la Residencia Arte como Educación. Bueno, me gustaría poder contar por qué surge, ¿no?, esta residencia y para qué sirve esta residencia. Lo primero es que veníamos trabajando desde SOA, teníamos una serie de inquietudes a nivel personal y te vamos siguiendo muy de cerca todos los procesos y actividades que estaba haciendo una escuela sustentable. La primera fue en Jauregui Berri, en Uruguay, y luego la siguiente fue en Mar Chiquita, en Argentina. Entonces vimos, con esto de que a la tercera va la vencida, vimos en la tercera ocasión una oportunidad para poder integrar por primera vez nuestra idea de residencia. Fue la UES la que nos invitó a plantear un nuevo enfoque de arte en la construcción de una escuela sustentable. Entonces, repensando y reformulando por qué queríamos hacer este formato de residencia, lo primero que quisimos era, pues, responder el para qué y el por qué, ¿no? Y lo primero que se nos vino a la cabeza fue el colectivo ACE, conformado por María, Luis y Sofía, que llevan trabajando esto desde hace mucho tiempo y nos sentíamos muy afines a todos sus planteamientos, ¿no? Entonces diseñamos y bocetamos esta primera experiencia que la vemos diferente, ¿no?, porque no es ni una residencia artística como tal, ni es una residencia educativa, ¿no? Es como una mezcla de todo. Y vimos que era, primero de todo se distinguía porque se enmarcaba en un proceso de construcción de una escuela sustentable y que ya en sí mismo eso era una residencia porque era un lugar de intercambio, que la clave era que desde su concepción y el trabajo que hacíamos previo, tanto con los artistas como con los educadores, y el trabajo que se hacía en el espacio y en el territorio en el que se intervenía, lo más interesante era la sustentabilidad de la residencia, y es que transgredía y se transformaba más allá del tiempo que nosotros residíamos en ese territorio. Y eso era clave con una particularidad, y es que tanto el equipo de ACE como el de SOA buscaba una figura nacional que trabajase, que tuviese una experiencia y que conociese bien el territorio en el que íbamos a trabajar, para no avasallar, sino intentar entender, ¿no?, todos los procesos y que no se nos escapase nada. Que en el caso de Chile fue la figura de Francisca Rojas Polhammer, que es una artista visual y que ya había trabajado previamente con otras comunidades. Y entonces ese era el nexo para que una vez que nosotros nos íbamos, pues pudiésemos hacer un seguimiento y ver cómo evolucionaban todos esos proyectos y planteamientos que habíamos trabajado, ¿no? Entonces es por eso que voy a dar pie a Luis, que os va a plantear ese marco teórico en el que nosotros trabajamos. Luis, creo que tienes que quitar el silenciador. A ver. Ahí. Ahora.
Esto es un poco un planteo teórico dentro del cual nos manejamos. El título es Ni arte ni educación, que desgraciadamente no es un título mío, sino que fue el título de un evento en Mataderos, en Madrid, y que me pidieron que escribiera una introducción y me robé el título y lo sigo usando. Ni arte ni educación se presenta como una excelente idea, no tanto porque ninguno de ellos intrínsecamente sirva para algo, sino porque a esta altura de las cosas son ambos términos los que están en un estado de corrupción y de deformación que hace que ya no sirvan para nada. Cuando se decide oficialmente que las materias relacionadas con el arte distraen de la educación, no nos estamos enfrentando a una estupidez ministerial soberana, aunque nos dé placer definirla como tal. Estamos en una situación mucho más grave, que es la de ser víctimas de una ideología que le dio un nuevo significado a las palabras y que mucha gente se las cree. De acuerdo a estos significados, el arte es una actividad que sirve para el ocio y la educación es un servicio de fabricación de empleados que trabajan para intereses ajenos. Podemos culpar al sistema financiero y a sus instrumentos, pero deberíamos también culparnos a nosotros mismos por ser pasivos y permitir la usurpación de las palabras. Ya no se trata de rebautizar al arte y a la educación como un Juanito y una María o cualquier otro nombre. Se trata de reconceptualizar los términos y darles un contenido que sirva para los propósitos para los que fueron creados en su sentido más constructivo y por lo tanto independientemente e independientes de la estructura corporativa y de la miopía gubernamental. De acuerdo a los prejuicios vigentes, el arte hoy es visto y utilizado fundamentalmente como un medio de producción de objetos de lujo. Esto después de una larga historia que incluye el pasaje de la manufactura artesanal a la contemplación para terminar en un coleccionismo que sirve como una prueba de estatus y riqueza. La educación, por su parte, es interpretada y usada como un proceso para crear una meritocracia al servicio de las estructuras de poder, tanto empresarial como nacional. Las instituciones se diseñan como filtros para identificar a los pocos mejores, útiles, en lugar de preocuparse por mejorar a los individuos y permitirles contribuir comunitariamente. Ambas dinámicas, tanto en el arte como en la educación, promueven y reafirman la fragmentación del conocimiento en disciplinas y especializaciones que están condenadas a permanecer en compartimientos estancos. El proceso que debiera perfeccionar a los individuos como parte de un complejo social los convierte en personas encapsuladas e instrumentalizadas. Cuando la enseñanza es privada, se obliga al estudiante a pagar algo diseñado con criterios que no tienen mucho que ver con el estudiante, la supervivencia dentro de un mercado dirigido por la oferta y la demanda laboral, la competitividad nacional, etc. Es como hacerle pagar a los soldados para poder combatir en una guerra. El encerramiento del arte en un gueto disciplinario lo reduce a la producción de objetos autocontenidos o, en su defecto, lo convierte en una práctica social superficial que no se diferencia de los servicios sociales genéricos. Ignora el hecho que el arte es una forma de pensar y de adquirir y expandir el conocimiento y que su utilidad mayor no es la de colocar piezas en un museo, sino la de ayudar a usar la imaginación. La tradición artesanal es la que lleva a que los niños se les entreguen lápices, pinturas, tijeras y cola de pegar para que jueguen con los materiales. Sirven primariamente para refinar las habilidades manuales y no las mentales y emocionales utilizadas para conocer.
Es el elogio de los maestros lo que convierte a los objetos en arte, y esto sucede sin que el niño, o para el caso frecuentemente también el maestro, tenga la más mínima idea de qué cosa es el arte realmente. La paulatina sumisión al canon imperante y la eficiencia dentro de ese canon determinan cuáles niños serán designados como talentosos y cuáles no, pero primariamente usando criterios basados en la habilidad manual, la eficiencia en la representación y la competitividad. Parecería más apropiado entonces entrar al arte por la puerta de la cognición, proponerle al niño que divida su universo en cosas que son arte y cosas que no lo son, de acuerdo a una definición propia y arbitraria. Con ello se evita categorizar en términos de una escala de valores culturales prefabricados y no entendidos, y se lo lleva a hacer decisiones taxonómicas personales. Con esta decisión, el educando puede encontrar y o producir para un campo definido como arte de acuerdo a su propio canon. Paso siguiente, entonces, es presentar lo que cabe en esa categoría. La idea en este paso es lograr que el espectador acepte la clasificación y se convenza de su mérito e importancia. Es decir, el educando tiene que crear la museografía y los elementos que designan lo elegido como artístico y por lo tanto tratar con los medios de comunicación que sirven para estos efectos. El marco, el pedestal, el museo son todos medios de comunicación que designan y codifican la taxonomía artística. Más importante es que por este camino se equipa al educando para que observe conscientemente el canon que se le imparte institucionalmente y que lo pueda comparar y cuestionar desde el canon propio. Es con esta base autodidacta que la exploración artística y la fabricación de objetos expresivos pueden comenzar a cumplir con su verdadera razón de ser. Si bien el arte en nuestra cultura es aceptado como medio de producción, también se lo puede definir como una metadisciplina que permite subvertir los órdenes establecidos y explorar órdenes nuevos, alternativos, en una etapa previa a la verificación de su aplicación práctica. La dinámica comercial que favorece el consumo ha llevado a confundir al objeto artístico con el arte mismo. Este hecho nos impide cumplir plenamente con la función más importante, la de ayudar a dilucidar las áreas del desconocimiento. Lo que superficialmente llamamos misterio no es el milagro congelado que nos entrega el dogma religioso. Tampoco es la representación de la oscuridad impenetrable de lo desconocido. El misterio es lo que nos marca el límite de lo que conocemos. Nos desafía para que desmitifiquemos a ese límite y que así podamos llegar al misterio siguiente. Es lo que nos permite transitar continuamente del área del conocimiento al área del desconocimiento, como si estrenáramos un juego de video. Nos permite no solamente conocer lo nuevo, sino desconocer y reconocer lo viejo por medio de nuevas visitas desprejuiciadas. Es esa búsqueda interminable la que ata al artista a su profesión como si fuera una droga. El problema es que a través del tiempo esa tarea se fue definiendo como un monopolio de unos pocos y ha sido erosionada por el formalismo de la presentación y la búsqueda del espectáculo. Conectado con esto, la producción objetual también ha producido la reducción de los márgenes de atención del espectador en lugar de desencadenar y ampliar la imaginación, la especulación y la creación. Hemos perdido al arte como una metodología cognoscitiva compartida y comunal.
En su lugar, hemos permitido que se disminuya para convertirse en una actividad reservada para unos pocos obreros exquisitos que trabajan para unos pocos millonarios que quieren ser exquisitos. La definición del sistema educativo es paralela a la del arte. Aparte de sus fines, la educación meritocrática utiliza además una pedagogía perezosa. Los elegidos, en gran medida, son aquellos capaces de aprender con un esfuerzo minimizado de ayuda institucional. Los descartados, en cambio, que son los que realmente necesitan la educación, requieren mucho más esfuerzo, en parte para compensar la falta de educación familiar. Se ignora así que la educación no debería enfatizar la enseñanza, sino que debería dedicarse al aprendizaje. La enseñanza se basa en la transmisión de información y el entrenamiento. La educación correcta, en cambio, estimula el autodidacticismo, que consiste en identificar los misterios de lo desconocido, desmitificarlos y superarlos para entonces enfrentar los nuevos misterios. Lo mismo que en el arte, se trata de conocer, desconocer y reconocer. Es un trabajo continuo que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo. Es algo que no puede encerrarse dentro de los muros de una institución, dentro de los límites de un tiempo impuesto, dentro de una cuantificación dictada por un currículo y dentro de una relación que depende de los profesores. Si bien el arte como disciplina profesional forma parte de los estudios universitarios y pretende estar a la par de ellos, su posición es frágil. Los productos de este profesionalismo artístico generalmente no pertenecen a la productividad económica y por lo tanto carecen de interés. Al mismo tiempo que la sociedad acepta esta imagen, se olvida que el arte es la única rama en la que potencialmente el estudiante puede hacer lo que se le da la gana, puede explorar el fracaso y que en eso radica gran parte de su importancia y lo hace imprescindible. Es esa potencialidad, generalmente insuficientemente explorada y explotada, lo que hace que su posición sea inestable y que sea la primera víctima de los cortes presupuestales. El arte, como ya fuera aclarado desde las definiciones de Kant, produce objetos carentes de una función discernible. Esto se traduce en que es una actividad que no sirve para nada o que distrae y por lo tanto es descartable. De una u otra forma, esa misma perspectiva se hace extensible hacia las humanidades en general, lo cual en los últimos años también las convierte en el blanco de la victimización. Pero ni artistas ni educadores somos inocentes de esta marginalización y banalización. Los artistas estamos preocupados por el ego y el mercado, y los educadores por la sobrevivencia dentro de un sistema diseñado para una función ajena. El arte se redefine en las galerías y la educación en una burocratización en la cual se gasta más dinero en administración que en el desarrollo del estudiante. Ambos campos se mantienen como profesiones mutuamente extrañas, sin entretener la posibilidad de fusión. Las teorías rebeldes en este campo de la pedagogía son excéntricas y minoritarias y por ende incapaces de oponerse al esfuerzo arrollador de la cuantificación de la calidad. Al contrario, en lugar de resistir, pensamos que aceptar la cuantificación nos garantizará el derecho de existencia, ya sea por medio de precios y fama en el arte o por las estadísticas en la enseñanza. Hay en esto una guerra no reconocida entre distintas interpretaciones de lo que debe ser el rigor. El concepto de rigor es justamente uno de los instrumentos utilizados
para separar al arte de las demás disciplinas, para organizar las disciplinas en blandas y duras. El rigor de las materias académicas que tienen una aplicación práctica se basa en la posibilidad de rendir cuentas cuantitativamente. El protocolo que se sigue respeta la relación de causa y efecto, la lógica, la repetición de resultados en la experimentación y en general un desarrollo lineal de los procedimientos. En forma circular, el protocolo informa el rigor y el rigor informa el protocolo. En arte, en cambio, la noción de rigor y la rendición de cuentas se basan en la inevitabilidad y la indispensabilidad, y ambos son imposibles de traducir en números. Una vez que la obra o situación artística existe, el protocolo o los protocolos se deducen de la necesidad de su existencia. Esta discusión de los conceptos de rendición de cuentas y de rigor están directamente conectadas con las metodologías del conocimiento y se ubican por encima de su aplicación en las distintas disciplinas. Si hablamos de la utilidad potencial de los actos, nos referimos a aquellos que son útiles y a aquellos que no lo son. Al limitarnos educacionalmente a lo útil y descartando lo inútil, o a lo inútil descartando lo útil, estamos fragmentando la educación y confundiendo el acto de proyección antropocéntrica con la comprensión y el ordenamiento de la realidad. Paradójicamente, se utiliza esta proyección para hablar de objetividad. Es aquí donde el arte, el campo de las configuraciones y de las conexiones cualitativas, debería informar y enriquecer a la ciencia, que es el campo de las conexiones cuantitativas, y no al revés, como es la costumbre. Tanto el artista como el maestro recién pueden demostrar el éxito efectivo de su misión una vez llegados al punto en que se convierten en prescindibles, o sea, el momento cuando el recipiente del arte o de la educación es capaz de actuar independientemente. Es aquí en donde el arte y la educación confluyen en una misión única. Ambos tienen un camino común y la diferencia está solamente en las huellas que se dejan durante el recorrido. El arte es educación y la educación es arte. Una de las palabras solamente adquiere sentido una vez que está dentro de la otra. Ni arte ni educación, por lo tanto, no es aquí una declaración nihilista que proponga un desierto cultural unificado por la ignorancia. Es en cambio una declaración crítica del uso de ambas palabras, pero que no niega ni una ni otra. Una frase que denuncia la separación disciplinaria que obliga a fragmentar el conocimiento. Es una crítica que nos propone un desafío para que nos pongamos a generar sistemas de órdenes creativos y a hacerlo creativamente. Es una declaración que busca una palabra que todavía no existe, o en su lugar, que trata de recargar y unificar las palabras ya conocidas y por ahora muertas por el mal uso. Es una frase que quiere facilitar la liberación de los individuos en tal forma que dentro de su individualidad se puedan definir como una unidad pensante y sensible, pero dentro del contexto del bien colectivo. Ahí está. Ya está. Gracias, Luis. Me meto solo para decir gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias, es un placer y aparte sabrán también quienes participan de nuestros encuentros que te citamos, así que es un gusto escucharte en el conjunto de las compañeras que te acompañan.
Por ahora no hay el chat, está tranquilo, así que si quieren seguir, hay halagos, por supuesto. ¿Quieren seguir organizando? Sí, invitamos a participar en el chat, pero si se animan. Sí, están, excelente, qué placer escuchar, inspirador y conmovedor, gracias, siempre súper nutritivo, dice Marcela Sinclair. Esa es Hola, la parte Marcela. menos interesante. Sí, queremos Los ataques. controversias. Podemos aprovechar la oportunidad para, si tienen alguna pregunta, un comentario, algo que quieran compartir con Luis, con Marina, con Ana, con María. Sofía, Vivian. Bueno, sí. Si no, de todas formas, de repente, capaz que continuamos un poco contando esta invitación que nos hacen a exponer de qué manera nosotros abordamos esta temática, ¿no? La sustentabilidad. Ahí Luis expresaba el marco conceptual en el cual nos movimos a la hora de pensar esta experiencia de residencia dentro de una escuela sustentable, que fue un gran desafío y sigue siendo para este equipo compuesto un desafío. Esa es la parte que más nos interesa, recalcar la parte procesual que tiene todo esto, y que nosotros hoy venimos a compartir esta experiencia que no está acabada ni de casualidad, y que estamos en continua revisión. Entonces también es interesante ver qué le surge al otro como cuestión, porque eso nos nutre muchísimo a la hora de revisar nuestras prácticas, que fue un poco también la propuesta macro de la residencia, ¿no? A trabajar en un territorio con una comunidad educativa determinada e invitarlos a revisar la currícula, que a priori era una invitación, bueno, un poco desafiante. No sé si María está por ahí, quiere compartir un poco el proceso de trabajo que... Plantean en el chat si tienen más información sobre las residencias, cómo se realizan, se dan, qué características tienen. Bien, bueno, realizamos una experiencia recién, que para los que estuvieron ayer habrán escuchado el equipo de la Escuela Sustentable, de todas maneras refrescamos. Hay 3 escuelas hasta ahora construidas en Latinoamérica con estas características. Nosotros como equipo SOASE nos sumamos en la experiencia que sucedió en febrero pasado en Los Zárate, región de Valparaíso, Chile. La próxima experiencia que estamos repensando va a ser en Colombia, si el mundo sigue en pie. Para el 2021, más al final de repente este encuentro podemos dar algunos detalles de cómo pueden informarse. Y bueno, no sé, la estructura que planteamos para la pasada experiencia fue de 1 mes en territorio. La escuela se construye en 45 días, la residencia estuvo durante 1 mes en el pueblo, trabajando por un lado con la comunidad UES, que son todos también los que van a participar de la construcción, así como con el pueblo y la comunidad educativa. Nuestra propuesta desde el inicio fue un trabajo colectivo, con los residentes que se conformaban por artistas, educadores, los maestros de la escuela y nosotros, y de repente también algunos vecinos o apoderados, como le dicen en Chile, que son familiares de los alumnos que participan mucho en la escuela. Era una escuela rural, multigrado, que trabajaba con niños con capacidades diferentes. Entonces, ya desde el vamos, en los encuentros previos que tuvimos virtualmente con la comunidad educativa, lo que se planteaba era también una dificultad de adaptar un programa educativo que viene desde lo central o la capital a una escuela rural multigrado con niños con educación, con capacidades diferentes. Entonces desde ahí ya teníamos como un lindo suelo para empezar a trabajar el tema de esto, del programa educativo y cómo está segmentado, de una manera que ellos tienen que hacer una adecuación. Y bueno, partiendo de ese conocimiento del programa y de la comunidad de docentes, ya en territorio con los artistas y los educadores, diagramamos la residencia en lo que podrían ser 2 grandes etapas. La primera semana trabajamos con María González, acá presente,
en el gran desafío de encontrar un lenguaje común. Ahí como se ven las imágenes, empezar a trabajar, a ir para adentro los conceptos de arte y educación, y bueno, y ver si entre todos podíamos llegar a conceptualizar de una manera más común para partiendo de ahí poder elaborar por lo menos un discurso o un método de trabajo. Bueno, esa primera semana fue muy intensa, no solo porque estábamos obviamente conviviendo, sino porque estábamos en un territorio que nos era ajeno, siempre con el afán de no invadir. Todo el proceso fue muy revisionista para todos los que participamos. Creo que revisar nuestras prácticas, nuestro lenguaje, desde qué lugar hacemos las cosas y qué motivaciones tenemos, es a nivel emocional también muy fuerte. Y bueno, y a partir de ahí, después de trabajar con estos conceptos, y colectivamente empezamos a ver de qué manera podíamos, como insumo en la currícula escolar, desde el arte, generar ciertas preguntas problema, ciertos ejercicios que nos ayudaran a repensar y aportar algún tipo de experiencias posibles para trabajar con los niños y también, ¿no?, con los maestros. Y bueno, ya en la segunda semana la estructura que propusimos fue de tutorías, porque lo que permitió esta primera semana fue que también por intereses personales se generaran equipos que decidieron trabajar con ciertos problemas y buscar soluciones creativas a los mismos o propuestas creativas a los mismos. Entonces, durante una semana, estos equipos, que se conformaban de entre 2 y 3 personas, tenían tutorías con Luis, en las cuales, bueno, nada, ahí había todo el tiempo un revisar estas propuestas, estas prácticas, ponerlas en contraste con la realidad, y empezamos a acercarnos a la obra, que bueno, era ya como poner manos en los materiales. La residencia se valió de todos los materiales de descarte de la obra, o sea, todo lo que no se usaba en la construcción y sobraba era nuestro insumo para poder crear ciertos dispositivos que funcionaran como, bueno, no sé si como respuesta, no es una palabra que nos gusta usar, pero sí como elemento para trabajar estas cuestiones. Y bueno, y ahí la figura de Francisca Rojas Pulhammer, como mencionaba Marina al principio, que fue la artista visual local con la cual trabajamos. Ella trabajó la dirección artística, entonces durante los últimos 15 días de residencia, todo lo que previamente habíamos trabajado a nivel conceptual se puso en práctica en la escuela mismo, y bueno, y se generaron algunos dispositivos que ahí como se ilustran en las fotos, y Ana, sí. Hay varios comentarios y preguntas a medida que vas hablando, podemos tomarlas. De hecho, Porfa. hay una integrante que estuvo en la residencia de Chile, que es Maggie Rocatagliata. Dice, fui feliz siendo residente de la experiencia en Chile, hubo días que quería salir corriendo y días en que soñaba con quedarme para siempre. Un enorme placer, todo lo recibido y todo lo compartido. También ella misma plantea como la importancia de repensarnos, reformularnos y cuestionarnos todo, tanto como docentes y como artistas, hizo que fuera súper rico vivir la experiencia. Por otro lado, Eduardo tiene una pregunta para Luis, la puedo poner ahora. Sí, por favor, generemos diálogo. Estamos mezclando. Eduardo pregunta, o refiere a Luis diciendo, no es una mirada nihilista, dice Luis en su planteo, pero pregunto si no ves nada rescatable de la educación que tuviste. Tú tuviste. Lo rescatable es que de los 5 años que estudié arte en la Escuela de Arte, después me llevó 5 años más para desaprender lo que había aprendido. Y tengo memorias conflictivas al respecto. Por un lado, la resistencia sí me hizo refinar cosas. Por otro lado, pienso que si hubiera entrado directo en la forma que debería ser, estaría 5 años más adelantado en mi forma de pensar y de actuar. Así que creo que esa es la respuesta. Pienso que mi interés en la educación fue producto de eso, de ese conflicto. Y a lo mejor si hubiera tenido una educación artística correcta en términos de artista profesional, a lo mejor la educación me hubiera atraído menos. O sea que fue un acto de
de resistencia y de combate que me llevó a esto. Otra pregunta que también surge mucho cuando trabajamos la idea de arte como educación con docentes desde el museo y que hablamos de las preguntas que dieron nacimiento a la obra y que ustedes trabajan en la guía también, es de Ivonne, que dice, ¿y qué preguntas, problemas generaron desde el arte? Mira, tratamos que la gente que viniera a la residencia no pensara en términos de producción artística tradicional, sino que entendiera que venía a ser, si era algo artístico, que iba a ser efímero, que preferentemente iba a ser interactivo y que tenía que lidiar con la presencia local y no con los prejuicios que traía. Y eso forzó una apertura que en mucha gente fue inmediata y en otro hubo que un poco pulsearla. El escuchar al medio fue muy importante y al mismo tiempo el mantener la idea de que no estábamos haciendo un servicio social, sino que estábamos trabajando con formas de conocimiento. Entonces la meta era no solo dejar una obra que con el tiempo desapareciera, sino también entrar en la escuela, en la parte curricular, y tratar de ayudar a los maestros a flexibilizar los pasajes entre las disciplinas en lugar de mantenerse encerrados dentro de las disciplinas. Tuvimos suerte que el equipo pedagógico de la Escuela de los Zárate era muy esclarecido, o sea, estaban ya en camino de eso, eran prácticamente todos pedagogos constructivistas y no pedagogos tradicionales. Sigue habiendo el prejuicio de que nosotros no hablamos de arte porque no estudiamos arte, no sabemos de historia del arte, es un campo en que no nos metemos, en lugar de entender que esa es la parte sintomática y no la parte de raíz, que la parte de raíz es cómo hacer conexiones inesperadas entre cosas que se suponen que no se conectan y que con eso se estudian las puertas de salida y entrada a las disciplinas en lugar de memorizar los datos informacionales que están contenidos en la disciplina. Y eso es importante como técnica artística, lo hacemos todos los días, y es algo no totalmente recogido por la pedagogía, que todavía forma profesionales especializados a cualquier nivel de actividad. Entonces se trata también de incorporar la despecialización, no solo la especialización, dentro del mecanismo pedagógico. Y eso fue la meta de las discusiones con los maestros, que desgraciadamente estaban de vacaciones. Y por lo tanto el acceso práctico con los maestros fue mucho más reducido de lo que hubiéramos querido. O sea, en esta experiencia aprendimos mucho, tanto por lo que pasó como por lo que no pasó, y lo estamos usando de base para diseñar la actividad siguiente, que también el virus nos mete una palanca ahí, tenemos que discutir más tarde. Pero te quiero decir que no hubo ejercicios preconcebidos cuando fuimos, sino que los ejercicios surgieron de esa vida en conjunto. La mía fue muy corta, tuve una semana y fue por accidente porque Sofía, que era la que iba a ir, no pudo ir. Y fue memorable. O sea, fue un momento clave para mí, un momento bisagra. Y estoy infinitamente agradecido a Sofía de que no pudo ir. Sí, también es interesante contar qué contras, ¿no?, nos encontramos también a la hora de gestionar la residencia, porque casualmente en la primera etapa de convocatoria tuvimos un gran contra,
Durante también nos encontramos con alguna serie de dificultades y en ese seguimiento y última etapa, evidentemente hay cosas mayores como el COVID que nos han permitido, ¿no? Lo primero fue que empezamos a convocar hace un año, en octubre del año pasado, que justamente en el territorio en Chile coincidía con el momento de las revueltas. Entonces fue muy difícil plantear dentro del marco de una escuela que no se sabía si finalmente se iba a construir o no, que estaban pendientes con muchos movimientos y cambios de fecha, y es algo que para que alguien vaya y pueda permitirse instalarse un mes en un lugar, tiene que organizarse, ¿no? Entonces nos costó mucho esa convocatoria, nos agobió mucho. También en estas hemos aprendido y nos gustaría que todo ese proceso previo, ¿no?, más de escucha y de recepción, tanto por el cuerpo docente como por parte de los residentes y artistas, sea mayor en estas siguientes convocatorias. Nos quedamos un poco cortos, nos quedamos con ganas de más, y creo que fue también debido a esa corta convocatoria y muy escasa. Luego en el durante nos coincidió que los docentes que participaban y que eran una clave para tener un montón de herramientas y poder avanzar en las preguntas problema y en el desarrollo de los proyectos de los residentes, justo coincidía con su momento de vacaciones. Además, un momento clave de vacaciones, porque el edificio que ellos habían estado siempre, para algunos también drásticamente se destruía y se transformaba en otra cosa, ¿no? Entonces fue difícil porque al fin y al cabo se le estaba pidiendo a unos profesionales que donasen parte de su tiempo para compartir con nosotros y que luego tuviesen que prepararse para una nueva escuela y un nuevo formato de escuela. Entonces fue como algo difícil. Aún así respondieron muy bien. Hubo personas que realmente lo vieron como una oportunidad y nos transmitieron y nos siguen transmitiendo en todo momento que esa experiencia les cambió gran parte de su vida en ese momento, ¿no? Y la lástima ha sido que no tuvimos la satisfacción de poder disfrutar el proceso de entrega de esos proyectos, no solo al equipo que queda, sino ver cómo se transforman y se hacen sustentables y se aplican para los chicos que viven y habitan esa escuela y los docentes que reciben esas herramientas y que no pueden aplicarlas, ¿no? Entonces ese seguimiento ha sido casi nulo, porque también han tenido que adaptarse a nuevos formatos tecnológicos para poder, en un lugar que es muy particular, porque el Zárate es un territorio muy deshabitado, es una zona muy pequeñita, una zona que antes era zona roja, que además vive una sequía. Fue muy complicado poder juntar a docentes delante de un Zoom y poder preguntarles, ¿no? Entonces han sido bastantes contras, pero aún así, bueno, estamos deseando obtener otras oportunidades para poder aprender, ¿no? Ha sido una primera experiencia, un primer contacto y una puesta en práctica. En relación con eso, quizás esta pregunta se puede vincular más con la jornada de ayer, igual vi que estaba Ana por ahí también, pero Cindy Martínez, que es de Tucumán, de acá de Argentina, nos pregunta si en el no argentino hay alguna escuela con esta característica o algún proyecto próximo, que su pregunta es justamente que ya viene de ahí. Entiendo que no, ¿no? Por lo que aprendimos ayer, que los próximos proyectos son Colombia y Perú. Sí, a nivel escuela sí, después están estos proyectos. Va a haber uno en Argentina que no sé bien dónde va a ser, pero del aula, no de la escuela. Bien. Inés, en relación... Sí. Perdón, justo hay una consulta al final, por ahí cambia un poco el orden, que también va en relación a Marina, dice, Sol plantea, al pensar el arte como educadores promovemos muchas veces ampliar y trascender los aspectos formales y materiales de una expresión artística. Entonces navegamos en la sociedad de emergencia, el receptor y consumo, el mercado del arte y por ende los vínculos entre producto artístico y la sociedad en sí. Como educadora, como historiadora del arte, hoy me encuentro reflexionando sobre los vínculos entre sectores divergentes habitualmente vulnerabilizados y promoviendo desde lo educativo permear en otras capas de la sociedad arte y discapacidad, arte bruto, outsiders en general. ¿Han participado de prácticas de residencia en espacios no canónicos de educación artística? Plantea. ¿Cuáles fueron sus experiencias?
¿Respondo yo o hay alguno del equipo que...? No, no esto fue no canónico, yo creo. Claro, esto no es Yo no canónico. creo que por nuestra parte lo que estamos tratando de hacer es justamente salirnos del canon. O sea, el canon es una especie de dogma eclesiástico controlado que se va filtrando hacia las capas menos interesadas en el arte, y la intención siempre es de aumentar la base de consumo de ese canon. Y lo que nosotros estamos haciendo en realidad es tratar de estimular la herejía en contra de ese canon, o por lo menos una revisión que permita identificar qué partes son válidas y qué partes no. Hay cantidad de material en la historia del arte que si se quemara no pasaría nada. Hay cantidad de material en la historia del arte no reconocido que hoy revisado sería fundamental. Hay cantidad de manifestaciones que establecen conexiones en lugares no canónicos y justamente tipo Art Brut y discapacitados, como aparece acá en el texto, que sí son importantes y que a lo mejor no se miden en la escala de calidad canónica, pero que son fundamentales como estímulo del conocimiento. Y es ese viraje y es ese navegar los dos terrenos en realidad. No es que queremos eliminar el canon o quemarlo, sino mantener la posibilidad de revisitarlo y criticarlo y ajustarlo a las necesidades verdaderas de toda la comunidad y no solamente de una cierta clase social que está en el poder. Entonces, por ahí la diferencia entre canónico y no canónico, entre discapacitado y capacitado, son diferencias un poco artificiales, porque se basan en un concepto de normalidad que refleja una estructura de poder en lugar de reflejar la vida real de la gente. Y es ahí donde la mentalidad meritocrática la tenemos tan metida adentro que no nos damos cuenta que cantidad de un porcentaje enorme de nuestras actividades están armadas para destilar a quién es el más capaz, el que tiene más mérito, el que puede hacer tal cosa, y por lo tanto invertir nuestros recursos en la promoción de esa gente en lugar de usarlos para nivelar el ambiente y ayudar a los que lo necesitan realmente. Y ese a mí me parece un problema fundamental de la educación en general y de cómo se maneja el arte. Bien. Hay una pregunta, no quiero monopolizar, pero había No, una por pregunta favor. por ahí sobre el Bauhaus. Sí, hay varias preguntas que quedan pendientes, vamos a recuperar a todas, así que si querés retomamos esta, pero los que Sí, no leímos, queden esta, tranquilos que las vamos a leer. Justamente dice, bueno, léela porque me sí, parece importante. es de Agustina Pereira que dice, ¿alguna consideración sobre el formato Bauhaus pensado desde una mirada desde ALIC? No sé qué es ALIC. Yo le iba a preguntar lo mismo, le iba a decir, no sé qué es Es ALIC. América Latina y Caribe. Ah, Muy bien. perfecto. Ok. Mira, el Bauhaus sigue siendo el emblema del progresismo pedagógico en arte, a pesar de que tiene 100 años de edad. Me parece lamentable eso. Y lo que no se entiende, para mí fue muy importante, o sea, toda la reforma que hicimos en la Escuela de Bellas Artes de Montevideo en realidad fue basada en los cursos fundamentales del Bauhaus. Pero lo que no nos dimos cuenta en aquel momento es que la institución Bauhaus en realidad era una institución dedicada, primero que era elitista en la forma en que aceptaba y formaba a los estudiantes, era filtro tras filtro para destilar a los mejores. Segundo, que mal que bien siempre fue una institución al servicio de la industria, en parte porque la industria financiaba a la escuela. En tercer lugar, la parte más interesante, que era el curso fundamental. El primero, el de Itten, que después lo echaron, en parte por oscurantista, y después Albers y
Molinage y gente por el estilo, que era más interesante, pero que los parámetros, si los mirás bien hoy, son parámetros basados en el diseño y no en el descubrimiento de cosas desconocidas. Y la diferencia es muy importante, porque un problema de diseño en general tiene la solución dentro del problema. O sea, si vos diseñás una nueva lámpara, tenés el problema claro y sabés que la solución está ahí adentro y que hay que extraerlo. Mientras que en arte es lo opuesto. Tenés el problema y la solución está afuera y tenés que buscarla y a lo mejor cambiar el problema. En diseño no podés cambiar el problema, porque se trata de solucionar ese problema definido. En arte es abierto porque estás tratando con lo que no sabes y tratas de organizar lo que no sabes. Y ese elemento faltaba en el curso básico de Bauhaus, faltaba en lo que hicimos inicialmente a principios de los 60 y fines de los 50 y a principios de los 60 en Uruguay, y creo que falta en la mayoría de las escuelas de arte todavía. O sea, se trata cuánto peso puedes aguantar un papel doblado, cómo lo doblas mejor para que aguante más peso. Es un problema interesante, pero es un problema de diseño, no es un problema de arte. Y esa diferencia todavía no está enfrentada. Bien. Una pregunta más en tono clave pedagógica. Inés consulta, en las reformulaciones conceptuales que hicieron, me gustaría si pueden nos cuenten cuáles son las corrientes pedagógicas que definieron educación y proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es para María. Sí. Sí, Sofía también hizo un gesto de asentir, así que fue como... Sí, bueno, creo que tal vez entre María y yo la podemos contestar. Bueno, primero buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Yo me llamo Sofía Quiroz y soy una de las integrantes de Arte como Educación. Y bueno, pues creo que primero que todo, viendo las preguntas en el chat súper interesantes y espero que sí podamos llegar a todas. Con este punto creo que es importante establecer o hablar un poco de lo que hemos tratado, siempre tratamos de hacer, que es crear un lenguaje común. Cómo estamos entendiendo conceptos, estos conceptos grandes, arte, educación, sustentabilidad, y cuáles son las conexiones entre todas, porque las hay y creo que esto es un punto muy importante. Que podemos tal vez hacer una distinción entre los conceptos educación, arte, sustentabilidad en minúscula y en mayúscula. Y nosotros estamos tratando de plantear el arte en mayúscula, como dijo Luis, como una metadisciplina, como una vía de pensamiento transdisciplinario, sistémico, no lineal, que es el potencial real del arte, no limitado nada más a su producto, llámese objeto artístico o tal. Entonces, este es el arte con el que estamos, es que estos procesos artísticos son los que estamos tratando de aplicar a ámbitos educativos. Entonces, pueden ser ámbitos educativos formales, no formales, como Luis habló, ¿verdad? Canónicos o no canónicos, porque de alguna manera, dentro de ámbitos educativos formales, buscamos ser subversivos de alguna manera. Y bueno, en cuanto a lo pedagógico específicamente, aludiendo a la pregunta, muchas de las... O sea, nosotros nos basamos en pedagogía crítica, Freire, por supuesto, que es uno de nuestros grandes héroes, lo que es el constructivismo, y creo que esto con el punto del constructivismo, y aludiendo también a lo que habló Luis de lo inesperado y lo que faltaba en la Bauhaus, que era es poderse enfrentar a lo inesperado, eso es algo fundamental. Y eso es algo fundamental que también se busca desde las ciencias de la sustentabilidad, ¿verdad? El poder hacer conexiones inesperadas, pero también el poderse enfrentar a lo inesperado, y en los tiempos en que estamos viviendo en este momento, eso es absolutamente importantísimo, ¿verdad? Cómo nos enfrentamos a lo abstracto, a lo
a lo que no es tangible. Entonces, el arte también tiene un don especial para poder enfrentarse a este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo diría que el constructivismo, la pedagogía crítica son parte o son fundamentales para nuestra pedagogía. Creo que María podría también agregar varias cosas en ese punto, entonces le doy la palabra. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Como hablaba Sofía, la importancia para nosotros era repensar procesos personales y profesionales. Y parte de ese proceso era desmenuzar cómo es que comprendían cada persona las palabras arte, educación y sustentabilidad. Nosotros frecuentemente hablamos de la sustentabilidad con S mayúscula, que era lo que verdaderamente queríamos hacer que fuera sustentable después de un mes de residencia. Muchas residencias artísticas utilizan ese concepto de un estímulo externo que venga para crear un impacto y también promover cambios locales. Entonces, esencial para ese proceso era, junto con los docentes que iban a convivir con los educandos dentro de la nueva escuela, y los artistas y artistas residentes nacionales e internacionales que vinieron para la residencia, trabajar un proceso donde ellos estaban reconceptualizando no solamente su práctica personal, pedagógica y artística, pero también qué era lo que verdaderamente se podía lograr que se quedara después de su vida. Lo que a mí siempre me gusta pensar es el concepto de y el por qué. En inglés me gusta decir el so what factor. Y después de eso, ¿qué importa? ¿Por qué hice esto? ¿Qué es lo que queda después de esto? Y lo que nosotros trabajamos es un constructivismo radical en que muchos de los docentes se sienten agobiados por los contenidos que tienen en enseñar. Y si pensamos del constructivismo, estamos considerando que el conocimiento viene desde el aprendiz, desde su capacidad y también desde su experiencia previa, pero seguimos enseñando a partir de contenidos. Entonces, parte de ese proceso de repensar lo pedagógico en el ámbito del pensamiento artístico y para hacerlo sustentable, lo que empezamos a hacer con los docentes era cómo a partir de esos contenidos y a partir de esta nueva conceptualización de la sustentabilidad mayúscula, de cómo lograr que los educandos, la comunidad en general, pueden seguir en sus acciones sustentables, independientes de nuestra intervención. Lo que se tenía que hacer era problematizar los contenidos, ir alrededor de las informaciones que se piensan que se tienen que impartir a los educandos y trabajar con los educandos a partir de su experiencia local, personal, comunitaria, cómo ellos pueden resolver de múltiples maneras ejercicios que nacen de esos contenidos. Es un poco darle la vuelta al proceso pedagógico para el docente y también darle la vuelta para el proceso artístico para el artista educador. Entonces, en vez de lo que sucede en muchas residencias artísticas, son proyectos de helicópteros, aterrizan, hacen un impacto limitado, no hay un impacto a largo plazo. Y lo que se trabajó con los artistas y los artistas educadores era empezar a desmenuzar cuáles eran las preguntas, las inquietudes, los cuestionamientos que los llevaron a cabo para hacer ese objeto. No compartir metodologías, pero compartir modos de pensar, modos de cuestionamiento como ejemplos y no como soluciones cerradas. Entonces, si abrir la palabra a Marina o Luis, pero un poco de ahí partimos y claro, con muchos teóricos, muchas informaciones teóricos sobre la pedagogía y también informaciones relacionadas con el arte contemporáneo más interactivo, más comunitario
y el giro pedagógico que está sucediendo desde los 80. ¿Quieren sumar algo más en relación con esto? Bueno, no comentar que creo que aquí ha pasado, en los 1000 movimientos que hemos pasado de pantalla y de imagen, disculpadnos, queríamos también como plantear que no contábamos con ello, pero fue también una necesidad el hecho de hacer esa guía, ¿no? Esa guía que bueno, ya el equipo de ACE ya había planteado, ya la tenía en mente y la había hecho hemos seguido un modelo, pero es un modelo bien distinto porque es de esa experiencia viva, ¿no? Y no lo hemos podido todavía poner en práctica, creo que ese material se compartió previamente, ¿no? Sí, No se sé si envió alguien... a todas las Estaríamos personas. entusiasmados y encantados de tener un feedback de eso, ¿no? Porque realmente uno ya no lo puede ver desde otro lado que con ese cariño, porque vivió la experiencia, la diseñó, la vivió y la creó, ¿no? Entonces, al no tener esa devolución, pues estamos, que decir, ansiosos, ¿no? de saber cómo lo ven, ¿no? Esto es una oportunidad también para nosotros, para poder tener esa ida y vuelta. Sí, si quieren también podemos invitar a abrir el micrófono y a que alguna persona interesada pueda darse a devolución o sugerir alguna observación. Mientras... Yo Sí. quería agregar un poco sobre lo de sustentable, porque siempre los proyectos sustentables o enfocados en la sustentabilidad, basados en una construcción, corren el peligro de se termina la construcción y se acabó el asunto. Y se espera que el edificio cumpla con la función por sí mismo. Y una cosa que, en fin, no sé si logramos contribuirla, pero que está en el fondo de nuestro cerebro siempre, es que en realidad la sustentabilidad tiene que ser cultural, tiene que ser comunitaria, y que dentro de eso los edificios son peones, digamos, y no el foco. Y eso implica que una escuela, por ejemplo, tiene que ser consciente que las paredes pueden tener una función climática, pero no cognoscitiva, que son nada más que membranas que permiten el flujo de entrada y de salida, y que ambos movimientos son de igual importancia, y no que son un recinto en donde protegido para educar y después se acabó, sino que debería ser un centro cultural, un centro de acceso, un centro de reunión comunitario y también un centro de formación y socialización para los niños, siempre que se haga dentro de ese contexto más amplio y no reducido a entrenar gente, que es lo que la educación se le presenta. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad con mayúscula, es esa sustentabilidad que estamos pensando, y no solamente la energética o alimenticia o acceso al agua o cosas que normalmente se asocian desde un punto de vista ecológico, que al fin de cuentas termina en peligro de ser otra disciplina y no la metadisciplina que pensamos que debería ser. Mientras van pensando algunas ideas respecto de la guía, queríamos sumar algunos comentarios más para que no queden afuera. Diego Masi, por ejemplo, dice: el arte va cambiando todo el tiempo y cada vez más rápido, desde sus conceptos, sus valores y hasta sus técnicas. Entonces, algunos educadores no se actualizan a la misma velocidad. ¿Cuál podría ser la forma de actualizar el software a muchos talleres de arte? ¿Esto para Uruguay o para donde fuera? Gracias y abrazos. ¿Qué opinan? Esto es algo que nosotros debatimos también un montón dentro del museo. Mira, una cosa muy simple es que el arte no debería ser tecnodependiente. Y ese es un gran error. Lo que pasa es mucho más fácil enseñar una técnica que enseñar a pensar o a sentir.
Entonces, en la dinámica perezosa que tenemos los maestros, tendemos a formar técnicos, que es fácil y que es fácil de rendir cuentas, en lugar de transformar a la gente en la medida que son transformables. Entonces el problema no está tanto en estar al día con la técnica, que lo que siempre tiene peligro es que la gente experimenta con la técnica a ver qué puedo hacer y se olvida que no es esa la meta del arte. Y la otra parte de que el arte es un estudio de las conexiones necesarias para entrar en el campo de lo desconocido, esa me parece que es permanente y esa se adapta naturalmente al individuo y a la comunidad en donde se aplica esa meta. O sea que está bien usada, está siempre al día. Y por lo tanto la educación que enfoca en eso también siempre está al día. No está al día si depende, entre comillas, de factores que son de un momento dado o de un pasado dado, en lugar de equipar para abrirse a un futuro desconocido. Sí, la cuestión fundamental, como ustedes mencionaban al principio también, de la necesidad de revisar incluso los diseños curriculares que rigen las prácticas educativas, que dejan la enseñanza de manera enciclopédica dividida sin pensar esta perspectiva superadora que, por ejemplo, el arte puede ser una metadisciplina que no habla solo, el arte no habla solo del arte, ¿no? Florencia, por ejemplo, plantea, estuve como residente en Fábrica, centro creativo de Benetton, donde Oliverio Toscani, fotógrafo mentor en ese momento, consideraba al mismo un pequeño Bauhaus. Vuelve a salir el tema Bauhaus. En teoría, todo estaba enfocado a desarrollar la creatividad y a ejecutar esas ideas. Decidí irme antes de tiempo, ya que no se nos valoraba como seres individuales que pudiesen tener diversas inquietudes más allá del mercado al cual deberíamos responder. Era un sinfín de subordinaciones. En este momento estoy cursando el primer año de la IENVA en Montevideo, y la formación del pensamiento crítico y la búsqueda de uno mismo a través de los distintos ejercicios desarrolla herramientas con un impacto mucho más allá que el inmediato. Bueno, coincidiendo con lo que planteabas anteriormente, ¿no? Sí. Y en relación a una consulta de Alia Montiel, que dicen si hay una bajada escrita de toda esta experiencia, si se puede tener acceso, este video va a quedar grabado en YouTube, pero todos los escritos de Luis se consiguen con mucha facilidad y reitera las ideas que estuvo planteando acá. Y también les pregunto a las chicas del SOA si las personas que están acá y tienen interés en seguir indagando en la residencia, en las prácticas, en el vínculo que hicieron con ACE, si pueden encontrar material escrito al respecto. Por ejemplo, la guía pedagógica está compartida, pero... La guía es el material que nuclea la experiencia y que recaba los acercamientos y las experiencias que generamos colectivamente con los residentes y con los maestros. De todas maneras, en nuestra web hay información y nos pueden escribir solicitando material en particular. Siempre estamos dispuestas y abiertas a la comunicación. Pero el material más acabado y que también aúna todo el pensamiento colectivo es la guía, que en la introducción cuenta cómo fue la experiencia, cómo estuvo organizada la residencia, y luego, bueno, también propone esta cuestión que nos parece fundamental de retroalimentación, proponemos algunos ejercicios donde también dejamos espacio para notas o reflexiones o contrapropuestas a esos ejercicios, refutaciones, en fin, lo que suceda cuando uno se enfrenta. ¿Te gustaría poner en juego alguno? Y podría estar bien, sí, no sé cómo haríamos. Ahí, María, ¿qué pensás? Espontaneidad. Y también un inciso es que durante la residencia se entregó un material didáctico con el que nosotros habíamos trabajado, habíamos llegado a plantear esa estructura de residencia, y ese material se imprimieron una serie de libros y se entregaron a los residentes. Y también se facilitaron links aparte de todo lo que hablábamos en el durante, ¿no? Respondíamos vía mail y seguimos haciéndolo a una serie de links de trabajos que ya se habían hecho previamente, y
materiales que nos acompañan, ¿no? Para esta nueva residencia, de hecho, estamos queriendo darle otro enfoque y estamos ya en ese trabajo de archivo, de búsqueda, de investigación, ¿no? No sé, hay que refrescarse siempre. Nos preguntan justamente qué vínculo quedó, en relación incluso con lo que decía María, qué vínculo quedó con la escuela de Zárate, que en realidad es Los Zárate. Los Zárate, bueno, nuestro ideal era como Francisca Pancha, que fue nuestra directora artística en territorio, es chilena, había quedado como un rol de embajadora, que la huella lo venía trabajando, y iba a ser nuestro link, nosotros íbamos a estar virtualmente porque no lo dijimos, pero todos nos encontramos en lugares diferentes del mundo. Yo y Viviana estamos en Uruguay, Marina está en España, Luis y María en Nueva York, Sofía en Costa Rica. Entonces, ya de por sí, digo, siempre venimos trabajando en la virtualidad y Pancha era nuestro anclaje territorial. Obviamente, literalmente salimos corriendo por la pandemia, porque no sabíamos si íbamos a poder viajar antes de que cerraran las fronteras, fue una película catastrófica. Entonces, tratamos de mantener un vínculo virtual que recientemente, recién hace una semana tuvimos el primer encuentro post experiencia con los maestros de la escuela en un Zoom. Entonces, el ideal nuestro hubiera sido que de repente dejar un aire después de la experiencia de un mes y pico, poder obtener una devolución respecto a la guía, obviamente con aplicación, obviamente después de que hubieran podido utilizar los dispositivos que quedaron en la escuela que realizaron los residentes, pero la escuela aún no ha sido habitada ni por los niños ni por los maestros. Entonces es como castillos en el aire. Entonces recién ahora hicimos un primer contacto con la escuela, que la idea es mantenerlo, porque bueno, obviamente esto tiene sentido si también tenemos ese vínculo, ¿no? De ida y vuelta, sobre todo con la propuesta de la guía. Entonces, la intención es mantener el vínculo, la realidad es que recién tuvimos un encuentro por Zoom. Perfecto. Quería agregar una cosita de la idea de repensar procesos y reflexionar sobre procesos era vital a lo largo de todo el proceso de la residencia y sigue aún ahora. La guía que se desarrolló era un ejemplo de una experiencia in situ en un momento, pero simplemente un ejemplar, no un recetario. Y nuestro interés principal es de seguir dialogando, como estaba diciendo Ana ayer, de crear esta red entre las 3 diferentes escuelas sustentables para nutrir esta nueva manera de pensar lo pedagógico a partir del pensamiento artístico. Romper con canons no es fácil ni desde lo pedagógico y aún más lo presionado que se sienten los docentes con los exámenes, con todas las informaciones que tienen que compartir con los estudiantes y cómo los evalúan a ellos. Y es igual de difícil romper con canons. Me encanta que hubo un comentario sobre una experiencia en la educación museística. Tratar de convencer educadores museísticos de que deben de considerar las acciones en los talleres o ejercicios, actividades por parte de los aprendices que vienen a visitar antes de llevarlo para la visita guiada en sala es como lo más revolucionario posible, pero todavía estamos en eso. Que ellos no vean el ejemplo antes y entonces replican lo que han visto. Es ejercitar a través de la problematización, a través de pequeños ejercicios, no tienen que ser de producción final y no sobre el compartir lo tecnológico o técnicas. Es sumamente difícil cambiar dentro del canon museístico también, y yo sigo en eso en todos los diferentes museos en que estoy trabajando ahora en Nueva York. Entonces, todo este repensar a partir de esa conceptualización o ese marco teórico del arte como educación es un proceso constante y es un proceso que nos encantaría que se animen a seguir contemplando con nosotros, porque es lo que nosotros siempre hablamos, es muy difícil desaprender la manera que nos enseñaron.
y seguimos enseñando de esa manera, sea en cualquier ámbito en que estamos trabajando. Totalmente, totalmente. Y aparte es evitar un poco esto que decías, María, de los proyectos helicóptero, ¿no? Esa idea de que hay proyectos que, ¿no?, como que son efímeros y que quedan en esa idea y de repente desaparecen. Totalmente. O comprenderlo como un proceso. Sofía, quería hacer un comentario, perdón. Sí, no, claro, quería nada más agregar a lo que estaba diciendo María y Luisa anteriormente, de esta compartimentalización que seguimos haciendo, y la educación sigue siendo así, la educación museística de alguna manera también, y nos enfocamos en los contenidos, porque los contenidos son concretos, es la forma en que hemos aprendido y por ende reproducimos esos métodos, pero que también quería conectar a lo que habló nuestra compañera Anita Kondakian, espero no haber dicho mal el nombre, ayer en cuanto a los contenidos de educación ambiental, porque pasa lo mismo, ¿verdad? Estamos delimitando ese contenido de educación ambiental a la sustentabilidad con S minúscula. Lo mismo lo hacemos con las artes, si solo nos limitamos a las técnicas, a la producción, y lo mismo pasa en la educación, donde seguimos aprendiendo por disciplinas separadas. Lo más difícil es tener una visión más panorámica y sistémica, donde estamos haciendo las conexiones entre las cosas, entre las disciplinas, y entonces esta propuesta de usar el arte con mayúscula como vía de pensamiento transdisciplinaria, en donde podemos transitar entre las disciplinas y tratar de descompartimentalizar la visión educativa, y más allá de eso, es difícil, porque tenemos que enfrentarnos a lo inesperado, tenemos que enfrentarnos a lo experimental sin saber qué va a pasar, pero por eso esta visión emergente es tan importante, pero que de alguna manera solo haciéndolo aprenderemos. Y yo creo que eso me da cabida hablar un poco también de la guía educativa, en donde así fue como lo enfrentamos, ¿verdad? Y muy de acuerdo con el título de estos encuentros, es un ensayo. Entonces, que de ninguna manera se entienda como recetario, ¿verdad? Porque eso es antítesis a lo que queremos, sino que es una experimentación en ver qué funciona y qué no funciona, y ese es el paso que también nos hace falta, ¿verdad? Que mencionaban anteriormente los compañeros, de que con la escuela en Los Zárate aún no hemos podido tener esa retroalimentación sobre la aplicación, que va a ser fundamental, y la aplicación en cualquier otro sentido, ¿verdad? Porque la intención con esta guía es generar más ejercicios por parte de los docentes y de la comunidad en general de Los Zárate, y bueno, pues más allá. Sí, hay varios mensajes, si quieren los leo rápidamente para que no queden afuera, pero bueno, Mariani hacía esta referencia a la cual María citaba, que es un vínculo entre de educación en museos, en donde hacían tanto visitas guiadas para niños como talleres artísticos basados en lo que se vio en las visitas guiadas, y que de ahí surgieron estos ejercicios interesantes. Y hace referencia a la idea del inclusivo, ¿no? Y los talleres para personas con baja visión, hicieron ejercicios de modelado. Después, Mai menciona la situación particular de nuestra coyuntura. En nuestro ámbito local realmente es muy compleja la idea de pensar arte como educación, porque Mai comparte la idea de que las currículas, ella trabaja en terciaria, en formación para docentes en Buenos Aires, Argentina, y arte existe como materia cuatrimestral, solo el primer año. Dice SOS, solo para compartir un pensamiento que tuvo mientras hablaba, ¿no? Pero bueno, también en ese sentido, para aportar las experiencias fuera del canon necesariamente tienen que pinchar y intervenir a lo que sucede hacia adentro de las instituciones canónicas y tradicionales. Para eso estamos también acá charlando y pensando en colectivo. Eduardo, bueno, ya leía su pregunta. Victoria Norton, que está acá con nosotros y nosotras, que es directora, saben, del Museo de Arte Moderno, por supuesto agradece a todos los expositores y a María González, ahí se estuvieron charlando entre ellas, y Florencia quiere compartir con ustedes un documental muy interesante llamado The Mine, donde trata la sustentabilidad
y como decía Luis, lo importante en el cambio de la acción humana, que no solo acompaña un proyecto sustentable, sino que es el foco. Florencia, te invito a que nos pases el documental y podamos compartirlo con todos los participantes del encuentro de hoy, porque después de esto la idea es seguir en contacto. Gastón, justamente en relación a lo que ustedes estaban mencionando, pregunta si tenían pensado hacer alguna residencia en algunas de las aulas que van a construir, tanto en Tacuarembó como en Concordia. Residencia no, pero bueno, vamos a ver, de repente podemos generar alguna experiencia. No, confirmado no tenemos nada todavía. Nilda, bueno, nos hace un halago al museo, te agradecemos Nilda, dice que hacemos un muy buen trabajo en este sentido, no sé si corresponde que yo le esté leyendo ahora, pero desde ya muchas gracias. Porque hubo una experiencia en el Museo a la Escuela, en donde sus estudiantes conocieron a Flavia Darín, justo en el contexto de una exhibición. Desde el equipo de educación tratamos de trabajar en este sentido, ¿no? De tener vínculo directo con los y las artistas con los cuales trabajamos y que el museo pone en discusión. Después Eduardo vuelve a preguntar si al poner el foco en la transversalidad, en el arte no se corre el riesgo de sobrevalorar disciplinas en una forma superficial. Bien, un poco de polémica. Sí, absolutamente. O sea, lo que estamos hablando es de una posición generalista que siempre va a ser superficial e improvisada, amateur. O sea, como artistas somos científicos superficiales sin fondo, somos filósofos superficiales sin fondo, somos todo eso. Pero mientras seamos conscientes de esa superficialidad y de que no se trata de abrir brechas en la disciplina de una forma que no somos capaces, yo creo que está bien que ser un generalista es importante y ser un especialista es importante. Lo que es fatal es cuando el especialista no tiene la capacidad de ser generalista. Y lo que es peligroso es cuando el generalista no reconoce las limitaciones de la superficialidad. Entonces, ahí tiene que haber una comunicación y conciencia de ambos campos. Entonces, si no, corres el peligro en el que cayó Boyce, por ejemplo, que se creía, y Trump, hoy, entonces creen que son genios universales y que lo saben todo. Y no, en el fondo no saben nada y a veces contribuyen desde la ignorancia alguna perspectiva porque tienen los ojos limpios y en otra no contribuyen nada porque son ciegos. Pero es así, o sea, tenés que saber, tenés que tener conciencia de tus limitaciones para no exagerar lo que estás haciendo y tenés que ser modesto. Al final de cuentas, siempre la utilidad de lo que haces termina en el anonimato, no termina en la celebración del individuo. Yo quería decir otra cosa y ya me olvidé por qué, qué era, pero ya volverá. Respecto a la guía, quería aclarar. Tuvimos un precedente de la guía, que fue la guía que hicimos para el Museo Guggenheim en Nueva York y el Jumex en México, a raíz de la muestra Bajo el mismo sol. Y lo que hicimos ahí fue subrayar de que la apreciación del arte no se trata de mirar el objeto y decir me gusta, o mirar el objeto y decir lo entiendo, o ir a través del objeto y ver qué se te ocurre yendo a través del objeto, que en el fondo lo único que hace es meterte en un túnel y ver lo que el túnel te permite. Se trata de ir atrás del objeto que te presenta y ver por qué existe ese objeto. Eso quiere decir qué problema estuvo tratando de solucionar el artista y ver si lo solucionó bien o no, y ver si uno lo puede solucionar mejor o no. Entonces, ahí es donde el
consumidor, entre comillas, se convierte en un creador colega del artista y recorre el mismo camino del artista y ve a dónde va a dar. Y en general el artista está mejor. Pero a veces el artista está haciendo arte puramente porque le enseñaron a hacer eso y no le enseñaron a hacer otra cosa. Entonces la obra de arte está ahí en el campo del arte puramente por una deformación educativa del que la hizo y no por una investigación genuina referente al conocimiento. Entonces en la guía lo que tratamos de hacer es ir atrás de las obras y ver qué problema está resolviendo y ver qué efecto tiene ese problema en otras disciplinas para generar otras formas de solucionarlo o otros problemas relacionados y remarcar la calidad transdisciplinaria de cualquier objeto. Y eso es un poco lo que llevamos a esta guía en los Zárate, en donde en base a las soluciones que presentaron los residentes, tratamos de ver cómo se aplican esas soluciones a partes curriculares en la escuela para quebrar los límites de las disciplinas dentro de la escuela y tratar de generar nuevos ejercicios que crucen el conocimiento. Y eso sí lo podés hacer desde un punto de vista superficial, transdisciplinario, pero abriendo las puertas para que los especialistas vean las entradas y las salidas en lo que están haciendo. Hay una consulta que tiene también en vinculación con algo que salió en debate ayer hacia el final del encuentro, que tiene que ver con el lugar de los estudiantes. Patricia, que es jefa del Departamento de Educación, nos consulta para futuras acciones en las escuelas sustentables. ¿Cómo se imaginan centrar ese aprendizaje en los estudiantes y darles la voz? ¿Qué piensan ustedes? También sería interesante si nos pueden mostrar eso como a partir un poco de cómo pensaron la IA y qué rol tuvo la IA en ese proceso. Los estudiantes, ¿quiénes serían? Perdón, los residentes. Quienes después habitan la escuela. Los niños. Claro, los niños, que son estudiantes en ese contexto. Sí, sí, pero como también está, perdón, pero están los residentes que también van como estudiantes, están los estudiantes de la academia de la UES. Hay como muchos, entonces por eso quería como aclarar cuál de todos. Claro, perfecto. Creo que el primer paso tiene que ser el proceso de repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la experiencia docente y el trabajo que el docente está reconceptualizando en este nuevo espacio. Durante la residencia también hay oportunidad de trabajar directamente y los artistas residentes trabajaron directamente con docentes y otras personas de la comunidad. Para un constructivismo radical hubiera sido ideal y podríamos considerar eso para la próxima vez, que son los mismos estudiantes que desarrollan sus propias problemáticas, ejercicios y preguntas a partir de esta nueva conceptualización de un espacio de enseñanza y aprendizaje. Hay mucha oportunidad de apertura de trabajar desde el aprendiz como independiente y agente activo en sus propios procesos de aprendizaje y también de enseñanza dentro de la comunidad. Tuvimos en la conversación de Zoom con los docentes unas ideas muy fructíferas de cómo modificar estos ejercicios y modos de pensar para enseñar de forma a distancia y cómo es que los mismos educandos entonces pueden convertirse en educadores en sus propios hogares, de ver la sustentabilidad de su pensamiento y compartir ese proceso, nuevo proceso de pensamiento, no solamente con mi familia inmediata, pero también los otros de la comunidad dentro de los Zárate. Entonces,
desafortunadamente con COVID y todo lo que sucedió estamos atrasados, pero sí este proceso sigue con el repensar procesos de enseñanza y aprendizaje primero con el docente y cómo es que entonces ellos van a convocar que los mismos educandos sean más activos en sus propios procesos de aprendizaje con los nuevos contenidos que van a recibir de ANACA y también con las nuevas conceptualizaciones que dispararon para los docentes esta guía educativa. Les hago una pregunta, porque surgió mucho el contexto, ¿no? La idea de la coyuntura como algo que irrumpe e interrumpe todo lo pensado o los procesos que querían ir desarrollando. Y en base a esta inestabilidad que constituye la contemporaneidad, para futuros proyectos, ¿imaginan, piensan que es posible tener referencia a lo que ha sucedido este año con esta hibridación que se está constituyendo, ¿no? En donde hoy podemos estar en vínculo desde Nueva York, desde España, desde Uruguay. De alguna manera, esto que ahora fue una interrupción, ¿piensan incluirlo de algún modo en los próximos proyectos? Y si quieren compartir con todos los que están aquí, algo del próximo proyecto para que lo mencionen. Que creo que queramos o no, tenemos es clave, claro, es clave. Claro, ¿lo han pensado de qué manera? Y nosotros ya nos conocimos así, entonces en realidad es bastante natural ya a esta altura en la creación del proyecto desde este lugar de distancia física. No tenemos bajado todavía, no sé si el equipo quiere aportar, pero la experiencia como sería con una pata virtual. Sí, nosotros virtualmente, algunos del equipo, pero los residentes no lo hemos pensado todavía porque también lo que hablábamos antes, la instancia de interactuar con los maestros de la escuela era fundamental para nosotros repensar la experiencia que viene. O sea, necesitamos esa comunicación, esa devolución, esa retroalimentación, esa crítica, para también analizar, evaluar cómo vamos a encarar la experiencia que viene en Colombia. Entonces estamos en proceso de construcción de esa nueva experiencia, a merced de esto que planteás, COVID, distancias, sí, incertidumbre total. Y lo que también es importante es entender que hay una parte que sí o sí nos hemos dado cuenta que queremos trabajar previamente, antes de llegar al territorio, una parte de documentación, una parte de trabajo virtual y esas tutorías poder, en vez de trasladarlas al territorio, porque luego un mes allí es muy poquito tiempo, para tal y como fluye, ¿no? Todo lo que no es solamente la residencia, sino cómo nos convivimos con las otras áreas, ¿no? Es una obra. Entonces, sí que es cierto que nos quedamos un poco limitados con ese tiempo de reflexión y de evolución que tuvimos con los residentes. Entonces, queríamos hacer un trabajo previo, más amplio, y sí que vemos que la clave va a ser hacerlo de manera virtual. Luego, como comenta Ana, es difícil que en esa idea que tenemos nosotras de residencia, de intercambio, hay algo que pasa que es que vas con una idea y vas justamente a cambiar esa idea, ¿no? A ver, la propia experiencia da pie a nuevos ejercicios, que son la clave de lo que plantea el residente. Entonces, quizás ese enfoque virtual, pues dejemos que quede solo en algo virtual como asesoramiento y no como algo de la propia experiencia. No sabemos todavía, pero hay algo en todo este nuevo formato que, si bien nos permite estar a personas de muchos lugares en la misma plataforma, hay algo que también tiene una gran carencia, ¿no? Y es la propia experiencia y la vivencial, ¿no? Claro, lo pensaba muy en tono de cómo un problema puede no sortearse porque se esquive, sino ser parte incluso del proceso, ¿no? Cada crisis es una oportunidad. Sí. Yo ahí soy probablemente más pesimista del equipo o de los equipos, porque para mí todavía no está seguro que lleguemos algún día al territorio. O sea, para mí el pensar en términos de la construcción física en Colombia es el plan A, que es el fácil. Ahora hay que pensar el plan B, porque es que nunca vamos a llegar a Colombia. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo
funcionamos en una sustentabilidad que solo se desarrolla en el campo virtual y nunca llega al lugar físico comunitario. Va a llegar al físico individual, pero no necesariamente al comunitario. Y eso a mí me está dando un poco de terror y estoy tratando todos los días. Tengo una nota acá en el papel frente a la computadora sobre pedagogía en Zoom y lo estoy postergando día a día. Eso lo voy a pensar mañana, porque no tengo puta idea cómo tratar este tema. Y sí, me tranquiliza la idea, bueno, el año que viene en Colombia. Pero lo veo como un pacificador, no como una realidad. Pero yo soy muy apocalíptico en esto. También con las elecciones en Estados Unidos. No sé. No hay respuesta a esto. Creo que no. Eso. Mira, un tema que quedó en el tintero, y ahora me acuerdo que era lo que me había olvidado, era el concepto de discapacitación, que a mí me parece muy importante. El Museo de Arte Moderno en Sao Paulo, antes de Bolsonaro, tenía un programa educativo ejemplar. Y consideraban que todo el mundo es discapacitado. O sea, todo el mundo que viene al museo es discapacitado. Una cuestión de grado, si querés, pero nada más. Entonces, tienen un curso de escultura o tenían un curso de escultura abierto al público, normal, pero el profesor es ciego, es no vidente y enseña escultura a los videntes. Todo el equipo educacional del museo tenía que ser fluido en lenguaje de signos. O sea, tratar con el público no auditivo. Incluso llegaron a crear una nueva palabra, un nuevo signo para la palabra subversivo, que no existía antes y que fue adoptada por el lenguaje de signos en brasileño. Tienen no solamente señalética en braille, sino que tienen obras traducidas a un sistema táctil, no reproductivo en el sistema de un relieve de la pintura, sino mucho más complejo. Logran con esa filosofía, o lograban conseguir fondos tanto del Ministerio de Cultura como el del Ministerio de Salud, que como maniobra estratégica me parecía brillante. Pero está esa noción que la normalidad es un canon artificial que no responde al potencial que tenemos todos. Y me parece mucho más sano el partir de la base que todos somos discapacitados y tenemos que lidiar con esa discapacitación en términos positivos. ¿Cómo podemos expresarnos al 100% dentro de lo que tenemos a disposición? Y creo que esa es una base de la pedagogía fundamental. Ok. Acá te dicen algo al respecto, dice Sol Santich. Luis, trabajo en espacios de educación no formal con personas con discapacidad aquí en Buenos Aires, Argentina, y efectivamente hay un borramiento de las discapacidades y las prácticas efectivamente se desarrollan en igualdad de oportunidades. Todos somos discapacitados. E Inés aporta, todos tenemos capacidades distintas. Sí. En ese punto sí, yo iría aún más allá de la diversidad de capacidad, no de discapacidad. Lo que tenemos es capacidad diversa y muchas de las prácticas ahora museísticas más de vanguardia que se están trabajando se tratan de enseñar en modos donde se asume que van a haber participantes de todo el espectro participando en el grupo. Entonces, no distinguir o diferenciar, siempre enseñando con la intención que va a haber una diversidad de capacidad dentro de ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Florencia Zúñiga aporta al respecto
Hola Flor, me quedo con la idea de accesibilidad y pensamiento crítico para seguir pensando nuestras prácticas y agradece por el encuentro. Ese es un tema que también merecería, ¿no?, otro debate, pensando incluso que existe incluso en los museos, creo que acá está mi compañera también, el área de comunidades que se ocupa específicamente de atender estas cuestiones, ¿no? Como que si en algún momento la utopía sería que no sea necesario tener que estar señalando todo el tiempo porque podamos advertir estas cuestiones. ¿Hay algún comentario más que no lo quiero dejar afuera, que dicen en relación con la virtualidad es muy útil en la educación, en el marco institucional, hasta el nivel medio está considerada como un paliativo, se pretende regresar al modelo 100% presencial en las escuelas, y acá Alejandro opina que en realidad el Consejo Federal de Educación debería permitir modelos híbridos, y que quizás plantea Claire que lo que habría que pensar son incluirse en las plataformas educativas. Estamos llegando, faltan 10 minutos casi para las 6. A mí me gustaría que Marina, que Ana, que Sofía, que María, que Luis, no se vayan sin que les puedan dar alguna perspectiva, alguna evolución respecto de la guía educativa que compartieron muy generosamente. No era obligatorio leer, esto no es un examen, pero sí un intercambio, una evolución, que puedan tomar la voz si les gusta la idea. El tema de la Bauhaus surgió un montón. Sí, Bettina, la Bauhaus responde a un modelo pedagógico filolingüístico. Ay, se me fue el chat. ¿No? Como hay un tema ahí como central. Perdón, se me fue acá. Filolingüístico, hoy, ¿qué modelo pedagógico se propone en este contexto? Supongo que es una pregunta, Bettina. Bien. ¿Qué quiere decir exactamente filolingüístico? No es una palabra, más allá del modelo estructurado basado en Saussure, no sé a qué se refiere. Bettina, te invitamos a abrir el micrófono, que eso es algo que también se puede, y la verdad que es mucho más, es como muy cálido escuchar las voces. Zoom nos ha acostumbrado como a leer y tener los ojos como cansados de la pantalla, pero te invitamos a hablar. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Filolingüístico me refiero a lo que plantea de modelos pedagógicos Arriaga, ¿no? Que la Bauhaus, lo que nos viene a plantear pedagógicamente la Bauhaus. Entonces, recién planteaban trabajar con el pensamiento crítico, el tema de la accesibilidad. Entonces, ¿en qué modelo pedagógico podríamos, y más en el contexto de pandemia, podríamos ubicarnos hoy? No sé si se entiende la pregunta. Yo todavía no entiendo filolingüístico. ¿Qué quiere decir? Que lo que hagas lo podés explicar en el lenguaje hablado y escrito, o qué. Claro. Exacto. O sea, que es traducible al idioma de las palabras. Bien. Yo no sé si eso es verdad, con el Bauhaus. O sea, para mí el problema de Bauhaus no es ese, es el otro. Es el que los problemas están... Hay una confusión en cómo se plantean los problemas, pero es un problema, es un tema que no está relacionado al lenguaje, sino a la coherencia problema-solución, que es tanto matemático como visual, como conceptual, traducible o no al idioma. O sea, emocionalmente, sin usar palabras, podés llegar a la certidumbre de que la relación es correcta o no, o la empatía. O sea, cuando estás en un problema lingüístico, por ejemplo, de traducir de un idioma a otro, vas y te encontrás que una palabra en un idioma tiene como 5 palabras correctas en otro idioma, y elegís una
porque la sentís como perfecta, no porque lingüísticamente esté mejor. Lingüísticamente las 5 son equivalentes, pero hay una que hace clic, y ese clic no es algo que podés poner en palabras. Y en arte, ese tipo de empatía, que también funciona entre personas, es una actividad cotidiana, es una actividad normal. Es, de hecho, uno de los controles de calidad más importantes del quehacer artístico. Y en pedagogía supongo que es algo natural. Sí, el desarrollo de la inteligencia emocional y el trabajo que se está avanzando con estudiantes en el espectro autista, se está elaborando mucho trabajo que no sea simplemente lingüístico o simplemente del pensamiento crítico, pero modos de reaccionar y accionar o grupalmente o individualmente. O sea, no hay un modelo. Hay muchos museos que están trabajando fuertemente en esas prácticas y experimentando. María es la positiva. Me gusta, ya cada uno define su rol. Cada uno tiene su función en el equipo. Siempre, en todo equipo, en todo equipo. Bueno, desde ya estamos encantadas de escucharlos, de escucharlas, de que generosamente hayan compartido su tiempo y su saber y sus perspectivas con nosotras y con todas las personas que vinieron y compartieron también. Queda disponible el contacto, pueden seguir indagando, el grupo, el equipo de SOA como el equipo de ACE, siguen trabajando, están, como decían, proyectando próximas escuelas en Colombia y en Perú para el 2021, si nos acompaña la salud, y si no, tendremos todos y todas que revisar cómo vamos a seguir habitando este mundo que siempre nos sale con alguna sorpresa. Acá me dicen algunas cuestiones. Marcela Sinclair, que me dijo el otro día que te hizo una entrevista, Luis, dice, ¿qué recepción tiene esta propuesta a niveles ministeriales? Ya para ir cerrando. ¿Tiene alguna recepción? Ayer hablábamos en el encuentro que más bien trabaja con sponsors privados y después se ceden las escuelas al Estado. No sé si quieren agregar algo más. Por un lado está, en ese sentido, hemos trabajado en esta primera experiencia, por un lado fue la UES la que nos invitó a nosotros a poder participar, ¿no? Entonces, por favor, bienvenido sea cualquier ayuda ministerial y cualquier ayuda tanto de pública como privada para una causa colectiva de todos, ¿no? Es decir, no estamos... queremos en este tipo de plataformas tener la oportunidad de contar en qué estamos y ver de qué manera lo configuramos. Evidentemente tiene que cambiar para la siguiente convocatoria. Estamos en una fase de diseño y esperamos justamente a través de este tipo de eventos y de jornadas poder difundir y convocar, ¿no? Eso es lo primero, esperemos que así sea. Y bueno, estamos todavía bocetando, en la fase bonita de dibujar, ¿no? No estamos todavía. Bueno, creo que el nombre de las jornadas va muy bien entonces, Marina, ensayar otro. Sí, absolutamente, absolutamente. Que le queda bien. Yo positiva, yo estoy en la línea de María. Yo también. Sí. Menos mal. Y Luis también, Ni arte ni educación para terminar con arte y educación, ¿no? Sí, no, lo de imaginar los mundos que queramos y después negociar con la realidad, ¿no? Eso fue algo que nos enseñó también Luis, así que ahí estamos habitando. Bueno, yo quería agradecerles como a cada persona que realmente dedicaron su tiempo a la presentación, se comunicaron con nosotros, hubo mucha gestión y mucha preparación del otro lado, y lo quiero decir, a Sofía Quiroz, Luis Mitzer, Marina García López, Ana Gota, no la veo a Vivian, pero... Vivian se tuvo que retirar, pero mandó un agradecimiento y un saludo. Bueno, a todos los que estuvieron, todos y todas, por supuesto. Y esto no termina. Esto no termina aquí. Mañana nos volvemos a encontrar para cerrar todas estas ideas
Así que están todos y todas invitados. A las 4 de la tarde Argentina, saben que se pueden contactar. Y cerramos finalmente el encuentro y abrimos a la vez nuevos espacios, nuevas estrategias, nuevos conocimientos. Probablemente muchas personas no conocían estos proyectos, muchas otras sí, así que quedan también invitados e invitadas a indagar en las redes y en la web, a SOA Arte Contemporáneo Uruguay, a Arte como Educación, para seguir investigando y poniendo en juego todo esto. Y como dijo ayer Martín, ¿no? Como poder multiplicar esto más allá de los protagonistas que hoy están acá contándonos, y que pueda ser una práctica no canónica y expandida por todos lados. Totalmente. ¿A decir algo antes? Les cedemos las palabras para despedirnos. Totalmente. No sé si Victoria Norton quiere mencionar algo, Pat también. Quiero agradecer también el que nos dieron lugar para esta plataforma y para gestar toda esta situación y que se tenga este encuentro. Simplemente agradecer al infinito y el placer de escucharlos, quiero escuchar esta charla 10 veces, ahora que por suerte se graban, y la saludable provocación de Luis, de María, de Ana, de Sofía, de Marina, escucharlas, y me gusta el tono positivo que trae María a esta situación. Vivian, muchas gracias, y bueno, son un ejemplo a seguir y nos provocan en el mejor de los sentidos a ver cómo podemos multiplicar, irradiar, contagiar, en el buen sentido, y bueno, ver cómo todo este caldero que maravillosamente están creando para la humanidad pueda infiltrarse por todos los territorios posibles. Así que ser un instrumento ya es un honor para el museo. Muchas gracias. Gracias por organizar todo esto tan bien, porque podría estar mal organizado. No, son unas genias. Estuvo bien organizado. El equipo muchas gracias. Del museo, tengo que decir que me enorgullece. Está Patricia Rigueira, Laila, Gaby, Ayelén y tantos más. Así que vas a ver, Luis, cuando vengas, ojalá te podamos provocar a ti también. Muy bien. Bueno, sumo el agradecimiento a las palabras de Victoria. Para nosotros fue un honor poder organizar esta jornada y contar con la presencia de todos ustedes, así que muchas gracias por sumarse a esta idea que tuvimos en un principio de darle visibilidad al proyecto y como museo de sumarnos también a esta concepción de arte y educación. Gracias. Muy bien. Gracias. Es muy bonito y esperanzador que haya una comunidad tan grande de personas que estemos pensando en todas estas temáticas y creamos que hay un camino posible por ahí para ensayar nuevos mundos. Entonces, no sé, me quedo re contenta que éramos como 80 personas juntas acá compartiendo. Creo que es lo más nutritivo y por lo pronto cuando apostamos a estos proyectos, a la creación de los mismos es lo que buscamos, ¿no? Comunidad. Entonces, gracias, de verdad. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.